El gobierno civil. Es la tarea de la Iglesia predicar el Evangelio, administrar los sacramentos, nutrir las almas de sus miembros, etc. Estas no son tareas del Estado. La responsabilidad del Estado es organizar la sociedad, recaudar los impuestos, regular los negocios y la sociedad, tener un ejército permanente, proteger la vida y la propiedad, etc. Estas no son tareas de la Iglesia. Al Estado se le da el poder de la espada, no a la Iglesia. El apóstol Pablo declara: «Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo». Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. De acuerdo a la visión de Pablo, el gobierno civil está autorizado por Dios. Cuando un gobernante civil es investido con poder, en un sentido es ordenado, entre comillas, como ministro de Dios. Su gobierno no es independiente de Dios. Los teólogos de Westminster escribieron: «Dios, el Supremo Señor y el Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo él, sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. Para dicho fin, los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que son buenos, y para castigo de los malhechores». El magistrado civil no debe arrogarse la administración de la palabra y de los sacramentos o el poder de las llaves del reino de los cielos. Confesión de Fe de Westminster 23.1.3. En nuestros días, el concepto de la separación entre la Iglesia y el Estado ha sido ampliamente reinterpretado y mal interpretado para que signifique la separación entre el Estado y Dios. Cada vez más, los gobiernos civiles tratan de liberarse de la responsabilidad de estar bajo Dios. Buscan tener autoridad y poder autónomos. Cuando la Iglesia le señala a voces que han cometido una falta, se le critica por invadir el dominio del Estado. Sin embargo, la Iglesia no está tratando de ser el Estado. Al ofrecer una crítica profética, la Iglesia está pidiendo al Estado que sea el Estado tal como Dios lo ordenó y lo gobierna. Hay un sentido en el que el Evangelio es abiertamente político. Este declara que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús está sentado en la sede de máxima autoridad. Todos los gobernantes son inferiores a Él y son responsables ante Él por la forma en que ejercen su gobierno. Al gobernante civil se le da el poder de la espada. El Estado está autorizado a usar la fuerza para garantizar la justicia y defender sus fronteras. Los gobiernos no ejercen la autoridad por pedido o sugerencia. Se rigen por la ley, la cual se aplica a través de medidas legales coercitivas. Aunque el gobierno con el poder de la espada está autorizado a aplicar la pena capital y librar guerras justas, siempre tendrá que rendir cuentas ante Dios por el uso que haga de la espada. La Biblia insta a los cristianos a ser modelos de obediencia civil siempre que sea posible. Honramos a Cristo al orar por los que están en autoridad sobre nosotros y al someternos y obedecer a su gobierno. Debemos esforzarnos en cumplir con nuestra obediencia civil. Debemos obedecer a nuestros gobernantes excepto en aquello que Dios prohíbe o que nos impida hacer aquello que Dios ordena. En ambos casos no solo podemos, sino que debemos desobedecer a los que están en autoridad.